quiere decir que mi read master está fallando. De hecho, en el servidor que tiene Readmaster le va a dar un evento donde le dice que hay un usuario que tiene un seed duplicado, entonces que tome la acción adecuada para corregir el problema. Pero sí, Entonces, de ese, tendría una advertencia en el visor de eventos. sí, claro. Y desde por ahí hay un procedimiento para poder resetear, como quien dice, este contador. Y read, ¿qué significa? Pregunta Kenneth. Relative, Relative ID. Esto viene siendo el equivalente a un número único para cada objeto, que es como decir el Es un número de número, cédula. exactamente como les mencioné ahora, es como el número de pasaporte o el número de cédula. Y también si nosotros cogemos una máquina, la promovemos como controlador de dominio y le decimos que el dominio se llama a.com y luego tomamos otro servidor y lo hacemos también controlador de dominio aparte y le ponemos también que el dominio sea a.com, a pesar de que esos dos dominios se llamen exactamente igual, los IDs de dominio son completamente diferentes. Por eso es Así que es. Active Directory en realidad no toma el nombre, lo que le importa es el ID del objeto, tanto el ID de los usuarios, las máquinas, los grupos, y por eso es que es tan importante que estos sean únicos para todos los objetos. Así es, ahí más adelante cuando creemos un usuario les voy a enseñar cómo ver el SID y cómo ve Active Directory en realidad nuestro usuario. Nuestro usuario no lo ve como Brian Calderón o B Calderón o Víctor Burgos o B Burgos. Él básicamente se basa en el SID y les voy a mostrar cómo ver, cómo se dan cuenta ustedes, cómo ven, cómo Active Directory ve todos los objetos. ¿Ok? Aquí tenemos otro rol importante que es el rol de infraestructura. Ese es uno por dominio. Su importancia es solo cuando se actualizan referencias de objetos entre dominios. ¿Y a qué me refiero con referencias? A membresías de grupos, entre otras cosas, a la hora de accesar recursos. No tiene relevancia en un dominio único. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo asignar el rol de infraestructura a un servidor que tenga el rol o sea catálogo global. Se puede mover de igual forma entre DCs y la mejor práctica en un ambiente multidominio es no hospedarlo en un catálogo global. La verdad es que Hay eso sí les que... un paréntesis que creo que generé una confusión ahí, que están pensando que se pueden crear dos máquinas con el mismo nombre sin problema en el mismo dominio. Ese era un No, no. ejemplo teórico para representar la diferencia, que así tengamos dos dominios separados con el mismo nombre de dominio, los seeds que se generan son completamente diferentes. Esto en el caso de que hay gente, por ejemplo, que se le dañó un controlador de dominio y el dominio se llamaba local.com, y para tratar de recuperar su dominio lo que hacen es promover un nuevo controlador de dominio y le ponen el mismo nombre local.com, pensando que las máquinas se van a volver a conectar y todo va a funcionar sin ningún problema. Al nosotros promover otro controlador de dominio en otro dominio, así tenga el mismo nombre, los seeds son completamente diferentes y no va a tener nada que ver uno con otro. Por eso es que debemos Así es. restaurar nuestro Active Directory, que es el que está amarrado al seed específico. También hay algunas preguntas sobre el significado del catálogo global. Y bueno, ahorita te paso otra de... bueno, también no entendí el hospedarlo en un catálogo global, que pregunta Juan Zambrano. Ok. Catálogo global es un servidor que tiene el rol de controlador de dominio que almacena una copia de todos los objetos en el directorio de un bosque. ¿Ok? ¿A qué me refiero con el tema de no almacenarlo o ponerlo en el servidor que sea catálogo global, el rol de infraestructura? ¿Por qué? Porque el rol de infraestructura también se encarga de actualizar referencias cuando hay más de un dominio. Y el catálogo global tiene una función similar. Entonces, si nosotros hospedamos este rol dentro de un servidor que es catálogo global, vamos a tener un conflicto y las referencias no se van a actualizar. En cambio, si yo tengo un único dominio a.com y solo ese es mi único dominio, no hay ningún problema si yo lo hospedo en el servidor o en el controlador de dominio que tiene la función de catálogo global. No sé si me expliqué bien, ¿sí? Sí, y también una consulta que recibí de Henry es qué es multidominio. ¿Qué es multidominio? Más de un dominio. Tengo el dominio a.com, b.com, c.com, d.com, e.com. Eso es un ambiente multidominio. ¿Ok? Perfecto. Ok. Ok, ahí sí, sí me expliqué bien con la parte de catálogo global y demás. ¿Sí les quedó claro?
Sí, ya no hay más consultas. ¿Es aconsejable Ok. que cada DC sea también servidor de catálogo global? Pregunta Raúl. ¿Cómo? ¿Es aconsejable que cada DC sea también servidor de catálogo global? Ok. El que sea o no catálogo global, eso depende de varias cosas. Por defecto o predeterminadamente, el primer controlador de dominio de un bosque, cuando estamos haciendo un Active Directory desde cero, él asigna ese rol a ese servidor, porque al menos debemos de tener un catálogo global. Más de uno, pues al final de cuentas nos viene siendo una ganancia. La relevancia se ve cuando tenemos más de un dominio, porque recuerden, ok, un catálogo global tiene una copia completa de los objetos del dominio al cual pertenece. Y además de eso, una copia parcial de los objetos de los demás dominios dentro de su mismo bosque. ¿Ok? ¿Me expliqué por ahí, sí? Sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un único dominio y ya tengo 10 controladores de dominio y a todos los asigné el rol de catálogo global, pues al final de cuentas no hay ningún problema. No va a haber mucho, a la hora si tenemos sitios y demás, no va a haber tanta carga en la replicación, al menos de que estemos replicando objetos o otros atributos por ahí, pero al final no es ninguna carga adicional, por decirlo así, Sí. pero tiene su relevancia cuando tenemos llamando un dominio, así tenemos que valorar ciertas opciones y para esos casos existe otra funcionalidad que se llama Universal Group Membership Caching, que es como un cacheo de membresía de grupo de los objetos de un dominio hacia otro. Y ¿Ok? también en la pregunta anterior, cuando Brian decía dominio A.com, B.com, C.com, todos estos son dentro del mismo bosque. Estamos hablando de un solo bosque cuando hablamos Es de correcto. un entorno multidominio y requerimos obviamente de varios servidores para tener este ambiente. Ok, sí, correcto. Uh -huh. eh, Bien, entonces, el último, el emulador de PDC, es uno por dominio. Sus funciones: emular el PDC de Windows NT, servidor de hora para los demás DCs, administrar referencias de contraseña, y es el primer punto de almacenamiento para la Group Policy o para las políticas de grupo. Esto quiere decir que cada vez que yo levante mi consola de administración de políticas en un control dominio secundario o adicional, veámoslo y utilicemos el término adicional, no utilicemos los términos secundarios, utilicemos el término adicional, él se va a ir a conectar al DC que tiene el rol de PDC. Entonces aquí voy a ver si tal vez puedo hacer una ilustración de este tema de los FSMO para que quede un poquito más claro. Ajá. Pregunta Mario Bustamante, si tengo un dominio y 5 controladores adicionales, ¿cómo aplicaría el catálogo global? Ok, igual como lo dijimos en un principio, puedo tener todos si quiero, o bien solo uno como catálogo global. Recuerden, la relevancia la vamos a tener cuando tengo más de un dominio, por el tema de que les hablaba, que él tiene una copia parcial de la referencia a objetos de otros dominios y demás. Y según mis enlaces, según mi topología lógica de sitios y demás, voy a ver o voy a valorar la opción de poner un catálogo global o utilizar la membresía de grupo o el cacheo de membresías de grupo. Eso a nivel de sitios de Active Directory. Es correcto. Entonces, si tuviera, por ejemplo, 5 controladores de dominio adicionales y 3 sitios separados de Active Directory, podría poner un catálogo global en cada sitio. Hay una regla que es y eso solo aplica para Exchange, donde si yo tengo más de un sitio de Active Directory y yo voy a poner Exchange Server en un sitio adicional, obligatoriamente en ese sitio de Active Directory tiene que haber un catálogo global. De lo contrario, Exchange no se me va a dejar instalar o no me va a funcionar correctamente. Perfecto. Entonces, como mejor práctica que como mínimo tengan un catálogo global por sitio. Por sitio, según si tengo más de un dominio, ¿verdad? Ujú. Si tengo más de un dominio, ya tenemos que valorar si pongo un catálogo global. ¿Por qué? Por la replicación, cómo está el tráfico de replicación, cuántos cambios hago yo, cuántos atributos se tienen que replicar entre catálogos globales. Entonces es donde yo digo, bueno, no me sirve tener catálogos globales porque tengo enlaces demasiado pequeños de 56 o 256K por decirle algo, y no voy a pasar mucho tráfico por ahí. Entonces voy a utilizar el cacheo de membresías de grupo, que lo que hace es cachar, es un caché pequeñito y con eso me sirve para lo que yo necesito, básicamente para lo que hace un catálogo global.
¿verdad? Que son las Entonces, referencias a su grupo. si tenemos un solo dominio, dominio.local, no importa los sitios y la No cantidad de importa controladores de dominio. no importa la cantidad de catálogo global que yo tenga. Puedo tenerlo bien, sí. Así tenga Exchange en mi entorno. Si tengo Exchange y, bueno, ok, ahí vamos. Si yo tengo un único dominio y tengo 30 sitios en cada sitio tengo un controlador de dominio, puedo tener 30 catálogos globales si así lo quiero. Nada más recuerden que lo menos que puedo tener es uno. O sea, o sea, a mí, al menos tengo que tener uno. Si yo quiero hago los 30 controladores de dominio catálogo global, que no va a tener ningún solo problema. Y si tengo Exchange, según donde yo tenga Exchange, en el sitio principal o en sitios alternos, voy a tener que tener un catálogo global en esos sitios alternos donde yo tenga Exchange instalado o vaya a instalar Exchange. Eso es una regla. Perfecto, sí, continuemos entonces para no quedarnos mucho en este tema. Ok. Aquí les voy a explicar más o menos. Supongamos que no soy muy bueno para los dibujos, pero supongamos que esto es un bosque. De aquí, de ahora en adelante, en la literatura y en demás cosas, en todo lo que ustedes encuentren de relación a Active Directory, van a ver que la representación de un dominio es por un triángulo. Aquí, a nivel de bosque, y estamos hablando del tema de los FSMO, ¿cierto? ¿Ok? Se pone FSMO. A nivel de bosque, o sea, a nivel de la raíz, digámoslo así, yo tengo el Schema Master, tengo el Naming Domain Master, y a nivel de dominio, o sea, a nivel de aquí, del triángulo, yo voy a tener el Read, voy a tener el de infraestructura y voy a tener el rol de PDC, ¿cierto? Suena un celular. Ya. Okay. Bien, ahora, a este punto, nosotros siempre, cuando creamos nuestro primer dominio y nuestro primer